Hola, espero que anden bien. Les voy a comentar acá un ejercicio de parcial en el cual nos brindan una tabla en la que están los resultados de una encuesta, en donde se ha preguntado cuántas veces han salido a ver espectáculos. Y hay una primera columna que es la cantidad de veces que salió cada persona, y la segunda columna que es la frecuencia con la que apareció el evento. ¿Por qué se toma este caso de ejemplo? Porque uno acostumbra a que lo que conocemos como frecuencia es la cantidad de veces, y sin embargo acá la cantidad de veces ya de por sí es una variable de estudio. Por decirlo de otra manera, sería la cantidad de veces de una cantidad de veces que hacemos algo. Es válido, se lo quiero aclarar. Lo segundo que tengo que aclarar acá es que esto que vemos aquí, que es una tabla a la izquierda, es una de las variadas maneras que tenemos de presentar los datos. Los datos se nos pueden presentar sueltos, o sea, nosotros podemos hacer esta encuesta y sencillamente tomar nota de qué nos responde cada persona. Entonces nos quedaría una cantidad de números secuenciales que no necesariamente tienen que estar en orden, pero sí podemos ordenar, ya lo vamos a ver más adelante. Esta es otra manera de presentarlo, en donde esos datos de alguna manera han sido tabulados, alguien hizo un conteo, entonces en vez de escribir dos ceros, puso que el 0 se repite dos veces, el 1 3, el 2 5, y de esta manera ya nos simplifica o nos organiza el trabajo. Y la tercera forma, de las que se ven comúnmente, es cuando nosotros agrupamos datos en intervalos. Los criterios para esta agrupación son muy variados. Hay algunos autores que dicen a partir de 20 medidas ya deberías de empezar a agruparlos. Yo considero que eso tiene que ver con la relevancia del dato dentro de lo que es la cantidad de datos. Por ejemplo, estar midiendo la altura de las personas en centímetros no tiene mucho sentido para ningún estudio. No marca una gran diferencia centímetro a centímetro. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, agrupemos de a 10 centímetros o de a 5 si es un grupo homogéneo. En cambio acá, como nos interesa conocer bien en detalle, hay una diferencia importante entre ir una vez o dos veces a ver un espectáculo, es el doble acá, ¿sí? Entonces lo mantenemos así separado. Obviamente también dentro de lo que es el agrupamiento hay leyes que ya hemos visto, como la de Sturges, que nos dice o nos brinda una información acerca de cuál es el ancho deseado del intervalo y cuántos deberían ser, que las recomendaciones siempre son que no sean más de 5, ¿sí? O entre 5 y 6. Bueno, hecha esta aclaración, nos vamos a dedicar a buscar todo lo que tenemos acá, que son distintos tipos de medidores, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos unos primeros que son descentralización. Los primeros medidores, como la media, la moda, la mediana, lo que nos está diciendo es dónde está el centro de esto. O sea, lo conocemos muy bien por los promedios que calculábamos de las notas, ¿no? Después tenemos algunos que tienen que ver con la manera en que se acomodan esos valores alrededor del centro, ¿sí? O sea, qué tan variado es. O sea, si están muy cerca, o puedo hablar de una desviación un poquito más grande. O sea, está todo medio amontonado en un lugar o está muy disperso. Y después tenemos otros medidores que son de posición, que es, bueno, tal posición, ¿en qué valor andamos? ¿Sí? El 20, o sea, el primer 20%, ¿en qué medida anda de todas estas? ¿Más cerca del 0, más cerca del 1, ¿sí? O más cerca del 2? Entonces, así vamos a trabajar con esto y con algunas fórmulas que les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, les muestro cómo se vería esta tabla si nos hubieran dado los datos uno por uno. O sea, tranquilamente nosotros podemos pasar
de esta serie de números a la tablita con un paso más, y hubiera sido como realizar este ejercicio pidiéndoles previamente que confeccionaran la tabla de frecuencias. Calculamos la media sumando todos y dividiendo por el número total de observaciones, que en este caso son 32. Eso sale de sumar acá 2 más 3, 5 y 5, 10 y 8, 18 y 8, 26, 3, 29, 31, 32. Por eso es que se divide por 32. Esto de arriba, el numerador, también se podría haber hecho multiplicando la medida por la frecuencia, o sea, 0 por 2 más 1 por 3 más 2 por 5 más 3 por 8 más 4 por 8 más 5 por 3 más 6 por 2 más 7 por 1. Acá me doy cuenta, por ejemplo, que en la suma me estarían faltando dos números 2, ¿sí? Acá arriba. Bien, pero igualmente este es el valor que da. Después vamos a ver la moda, que es el valor que se repite con mayor frecuencia. Acá el error que se suele cometer es que es fácil de ver la mayor frecuencia, está acá en 8, la gente responde que la moda es 8. No, la moda es el valor que corresponde a ese 8 que detectamos como lo que más se repite. En este caso son dos valores, el 3 y el 4. No vayan a creer acá que es 3,4, sino que es 3 y 4. Se puede decir que es bimodal. Hay algunos autores que son muy estrictos con esto, y si no se da en un solo valor no hay moda. Se puede hablar de un valor bimodal acá, ¿sí? Ustedes consulten los libros de texto, la bibliografía obligatoria, van a ver lo que dice un autor y lo que dice otro, y esa sería nuestra respuesta. Con respecto a la mediana, es el valor que ocupa el lugar medio en esta serie de mediciones. Si hay 32, habitualmente lo que se pide es sumar 1, por ejemplo 33, y dividir por la mitad. Al dividirlo por la mitad, en 33 nos quedan 16,5, entonces vamos contando. Si lo tenemos así, todos juntos y ordenados, los vamos contando: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. O sea, son dos números 3. Entonces concluimos que es 3. Si lo queremos hacer directamente sobre la tabla, podemos hacer antes las frecuencias acumuladas e ir sumando, ¿sí? Al lado 2 y 3 son 5 y 5 son 10 y 8 son 18. Como la posición 16 y medio me quedó ya acá cubierta con este 18 que estoy acumulando, el resultado seguro que está en ese valor, que es 3, que es la respuesta. Después el rango es la diferencia entre el valor mínimo y máximo, o máximo y mínimo, ¿sí? Acá sería 7 menos 0, que es 7. Y la desviación media, tenemos aquí una formulita que les digo, lo que les muestra acá es la suma de todas las medidas, o sea, de cada una, menos el promedio o la media aritmética dividido el total. Ojo acá, porque no está considerando la frecuencia, con lo cual o hacemos dos veces esto para el 0, o lo hacemos una vez y lo multiplicamos con 2. Y también vale la pena observar que hace el valor absoluto de esa diferencia. Esto es para que no se compensen los que se pasan, ¿sí?, con los que faltan, o sea, el exceso con el defecto, sino que todo sea tomado en valor absoluto. Si hacemos caso a esta fórmula, aquí son los resultados que tenemos. Les reitero, podría haber hecho una sola vez esta diferencia del 0 y multiplicar por 2, la del 1 la multiplicaría por 3, la del 2 la multiplicaría por 5 y así, si no quieren sumar tantas veces. Y luego se divide nuevamente por 32, dando 1,30. Si acá les da, como a veces me pasa con algunos alumnos, un valor muy grande, empiezan a sospechar, ¿sí? Digo muy grande con respecto a lo que son las medidas. Acá estamos hablando de 0 a 7, ¿sí? O sea que tener una dispersión de 1,30 parece lógico.
Si te hubiera dado 13, no, sería imposible, ¿tá? Pasamos a la varianza, que la varianza se calcula con esta fórmula o, por ejemplo, con esta otra, y aquí les muestro otra más. O sea, hay varias formas de calcularlo. Por ejemplo, en la primera lo que se nos pide ahora es la distancia entre cada medida a la media, pero en vez de sacarle el valor absoluto, la elevamos al cuadrado. Esto está explicado en los apuntes teóricos que les confeccioné, el por qué se hace esto. El elevar al cuadrado no solamente tiene efecto de eliminar el signo, igual que el valor absoluto, sino además de castigar, por decirlo de alguna manera, aquello que se aleja mucho de la media, ¿sí? Con lo cual se exagera más esa distancia a la media. Nuevamente se multiplica acá por la frecuencia, si no lo tienen que hacer para cada uno. Yo les muestro, por ejemplo, como recién, que acá está hecho para cada uno, pero nuevamente se podría haber hecho con un valor, con el 0 y multiplicar por 2, el del 1 multiplicar por 3 y así sucesivamente. También se podrían haber hecho estas otras fórmulas. Esta, por ejemplo, lo que nos indica es elevar al cuadrado cada una de las medidas, sumar todo, dividir por el total, el 32, y después restarle la media al cuadrado, porque es como que lo hubieran sacado, no digo de factor común porque no voy a sacar un factor común en un binomio, pero sí la fórmula está el desarrollo en el teórico y fíjense que queda así. Esto último es lo mismo si lo expresamos con una sumatoria. El resultado es 2,73, lo cual nos lleva al desvío estándar, que es muy utilizado en otros cálculos y en otros temas que vemos más adelante, que es la raíz de lo anterior. Pasamos al coeficiente de variación, que lo que hacemos es dividir el desvío típico, el desvío estándar, sobre la media aritmética y multiplicar por 100, y nos da en este caso un 51,4% de variación. Y pasamos ahora a la última parte, la de posición. Por ejemplo, los cuartiles. Los cuartiles, utilizan la misma filosofía que la mediana. En la mediana nosotros partimos el conjunto al medio una vez que está ordenado y nos quedamos con el valor medio. De hecho, el segundo cuartil es la mediana, es lo mismo, no les puede dar distinto. Tenemos también un primer y un tercer cuartil. En el primer cuartil lo que hacemos es partir al medio la primera mitad, y en el tercer cuartil dividir al medio la segunda mitad. Hay sí muchos criterios. Acá les saqué de la página de Wolfram algunos de los criterios que hay para esta fórmula. Fíjense que son muchos. O sea, algunos autores deciden sumar uno indistintamente si se trata de una cantidad par o impar de elementos, mientras que otros no. Otros dicen sumale 3 o sumale 2, o sumale 1 y sumale 2. ¿Sí? Son distintos criterios que van a dar pequeñas diferencias entre los números. Pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta, en especial cuando utilicen esto en el ámbito laboral y tengan que hacer alguna métrica para algún gerente que nos pide un ratio, o para alguna fábrica que nos pide algún tipo de informe. Bueno, piensen o pregunten cuál es la fórmula o cuál es el autor que desean seguir, para no complicarse, ¿no? Y lo que hacemos acá nosotros es ordenarlos si queremos, o buscar la posición, porque esta formulita es lo que nos da la posición. Por ejemplo, para el primero de los cuartiles, si utilizamos la primera de la fórmula, son 32 valores más 1,33 dividido entre 4, porque obviamente si dividimos entre 2 para obtener la mitad, ahora volvemos a dividir entre 2 y nos queda dividido 4. Y eso lo que nos da es la posición, nuevamente no el resultado, la posición de ese primer cuartil. Vamos, buscamos dónde queda esa posición y les quedó en el número 2, porque está al principio de todo. Si hacen las cuentas les queda 2, 3 y 4 para las medidas de los cuartiles. Y llegamos a la última, que es de manera similar con los percentiles, pero esta vez lo que hacemos es tomar el valor
de cada percentil, el que nos piden, el 18, el 73, y fijarnos cuánto nos da sobre un total de 100. Nuevamente aparecen dos fórmulas, fíjense, una es muy directa, que es multiplicar el valor ese que nos piden por la cantidad total y dividir entre 100 para obtener la posición, y el otro es sumando 1 antes de multiplicar. ¿Sí? Hay distintos criterios. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos pidieron el percentil 18, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es 18 por 32, que es el total de medidas, dividido 100, y haciendo esta cuenta lo que nos da es la posición del percentil, no el percentil, la posición del percentil. De hecho, esta cuenta nos da 5,76, que alguna persona dice, bueno, esto más o menos equivale a la sexta posición. Entonces vengo aquí y busco 2 más 3, 5, el sexto valor me va a caer acá. O sea que el resultado de esto es 2. El percentil 18 es 2. ¿Sí? Otras personas lo que hacen es decir, bueno, esto está en la posición 5 y un 0,76 más. Pero digamos, acá ya es el quinto y el sexto y el séptimo valor, son 5 los dos que hay, son todos 2, con lo cual no tiene mucho sentido. Y así se resuelve para cualquier percentil. Si prueban de hacer el percentil 50, o sea, el que está a la mitad de esto, ¿qué les va a dar? Les va a dar lo mismo que el cuartil 2, o lo que dijimos antes, la mediana. O sea, las tres fórmulas tendrían que darme el mismo resultado. Y eso es todo con este ejercicio.